Hola y bienvenidos a nuestra tercera clase en su versión digital, en su versión virtual. Debe de ser aproximadamente nuestra octava o novena clase, tomando en cuenta todas las previas. Y bueno, haciendo un repaso muy breve, y más que haciendo un repaso dando contexto de la importancia de aquello que vamos a cubrir hoy, hoy nos compete responder a la tercera gran pregunta estructural del derecho internacional humanitario. Sabemos cómo clasificar la existencia de un conflicto armado, sea como un conflicto armado internacional o de carácter no internacional. Sabemos cómo clasificar a un combatiente, es decir, cómo determinar cuándo alguien es una persona sujeta a ataque letal directo y cuando un civil también pierde las protecciones propias de un civil al participar directamente en hostilidades y convirtiéndose por consecuencia en un blanco legítimo de ataque letal directo. Y ahora nos compete abordar la pregunta de qué medios y métodos podemos emplear al hacer uso de la fuerza. Dicho de otra forma, probablemente un poco más coloquial, entendemos que cuando existe una guerra se detona el ámbito material de aplicación del derecho internacional humanitario, lo cual trae consigo muchas consecuencias, incluida la consecuencia de poder hacer uso de la fuerza letal en contra de tu contrincante con inmunidad de cualquier tipo de repercusión legal, siempre y cuando no incurras en actos criminales, es decir, en crímenes de guerra, tal y como están codificados en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Sabemos que clasificar un conflicto armado, la existencia de un conflicto armado trae consigo esta consecuencia, el privilegio combatiente, es decir, el privilegio entre comillas, si bien no el derecho, porque entendemos que no es un derecho, de hacer uso de la fuerza letal en contra de tu contrincante. Sabemos contra quién puedes hacer uso de esta fuerza letal. La pregunta que ahora nos compete responder es ¿cómo puedes hacer uso de la fuerza? Es decir, empleando qué medios y empleando qué métodos. ¿De acuerdo? Normalmente cubriríamos este tema en al menos 2 clases. Como pueden ver, son muchas láminas, son 51 láminas bastante cargadas de material. Dado que estamos empleando este formato virtual, tratar de cubrirlo todo en un video. Por supuesto, podría ir más rápido sin interrupciones, que más que interrupciones son participaciones que enriquecen la discusión y son participaciones que enriquecen el aprendizaje de todos, incluyendo el mío. Pero podré ir más rápido bajo este formato. La pregunta principal a abordar, como les comentaba, es cuáles son los medios y métodos de combate que se pueden emplear en un conflicto armado de forma legal. Para ello, nos sirve mucho primero abordar la pregunta de cuáles son los principios generales del derecho internacional humanitario que ustedes ya conocen, pero que sin embargo no hemos abordado a profundidad, como lo son los principios, los cuales son más bien los principios de distinción, de proporcionalidad y de necesidad. Vimos bastante el principio de distinción cuando hablamos de definición de combatientes y definición de civiles. Hemos hablado también tangencialmente de proporcionalidad y necesidad, pero cuando nos referimos a medios y métodos de combate, veremos que hay reglas específicas que nos dicen qué medios podemos emplear y qué métodos podemos emplear. Y estas reglas específicas responden a los principios generales de proporcionalidad, necesidad y distinción. Es decir, que si entendemos estos principios generales, podemos intuir una gran parte de estas reglas. Si entendemos la noción de por qué están prohibidos dados medios y dados métodos, no nos tenemos que aprender entonces la lista de todos estos medios y métodos. Podemos a grandes rasgos intuirlos. Entonces, el objetivo es entender los principios que rigen esta permisión y prohibición de medios y métodos de combate, revisar los medios y métodos prohibidos y permitidos, e identificar qué medios y métodos son prohibidos solo en ciertos casos, es decir, no están acompañados de una prohibición a rajatabla, sino que se limita su uso a contextos específicos, los cuales, como bien saben, son muy diversos en la realidad militar.
La primera pregunta entonces es ¿cuál es la diferencia entre medios y métodos? Es muy sencillo, se resumen estas dos imágenes. Un medio es sinónimo de un arma, una herramienta, y los métodos es sinónimo de estrategias, estratagemas. En pocas palabras, un método es cualquier tipo de planeación y de táctica que se puede emplear en contra del enemigo, mientras el medio es cualquier herramienta física que se puede usar en su contra. La regla básica, si me permiten adelantarme a este slide, aquí se resume muy bien lo que vamos a cubrir en esta o las próximas clases. Primero, ¿cuál es la regla básica que vemos aquí? La regla básica es que el uso de la fuerza, y lo sabemos desde la primera clase, no es ilimitado. El simple hecho de que exista un régimen legal, una rama del derecho internacional público dedicada a regular los conflictos armados, como es el derecho internacional de conflicto armado o el derecho internacional humanitario, es señal de que el uso de la fuerza no es ilimitado y que existe una diferencia entre una masacre sin ningún propósito ulterior de una guerra. Una guerra, suponemos, tiene propósitos delimitados, directos y concretos, definidos por medio de objetivos militares, y por consecuencia la violencia tiene que ser necesaria para la consecución de ese objetivo militar, tiene que ser proporcional el daño en el que se incurre con relación a la consecución de ese objetivo militar, y tienes que distinguir entre todo lo que sea un objetivo legítimo y todo lo que no lo es. Es decir, tienes que distinguir entre civiles y combatientes, y entre propiedad civil y objetivos militares, o entre objetos civiles y objetivos militares. Entonces, de esta regla básica, que queda bien resumida aquí, podemos adentrarnos en cuáles son los principios que determinan la regulación del uso de la fuerza. La regla básica, como les dije, es que en cualquier conflicto armado, los medios y métodos de combate que se pueden emplear no son ilimitados. Existe una diferencia, como les decía, entre una masacre sin ningún fin ulterior, un homicidio en masa, un genocidio incluso, que una guerra en donde se entiende que dos partes al conflicto armado tienen objetivos limitados. Los convenios de La Haya también lo dicen de forma muy explícita: the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited. Entonces, lo que nos interesa ver a lo largo de este curso, bueno, de estas próximas clase o dos clases, es cuáles son los derechos que sí se pueden emplear y cuáles son aquellos que no. Los medios y métodos de combate están limitados para proteger a combatientes, para proteger a la población y objetos civiles. Proteges a los combatientes porque, a pesar de que puedes hacer uso de la fuerza en contra de ellos, no puedes hacer uso de todo tipo de fuerza. No puedes hacer uso de fuerza, por ejemplo, que implique un sufrimiento innecesario. También se regulan los medios y métodos de combate para proteger a la población y a objetos civiles, y también para proteger el medio ambiente, que es algo que se cortó el último video antes de que lo pudiera cubrir, pero lo incluye aquí de forma muy corta. El medio ambiente también limita, la protección del medio ambiente más bien, también limita el uso de medios y métodos que se pueden emplear en combate. Esto nos lo dice, por ejemplo, el protocolo 1 adicional en el artículo 35, que es prohibido emplear medios y métodos de combate que tengan la intención o se pueda esperar que causen daño generalizado, de largo plazo y severo al medio ambiente. Estos tres términos son los grandes sujetos de disputa en la protección al medio ambiente bajo el lente del derecho internacional humanitario. Existen otros regímenes legales que protegen el medio ambiente, probablemente de forma mucho más profusa, pero el derecho internacional humanitario emplea estas disposiciones que permiten mucha vaguedad de grado y, por consecuencia, mucho espacio para interpretación. ¿Qué quiere decir widespread? Es decir, ¿a qué nos referimos con daño generalizado? ¿A qué nos referimos con daño de largo plazo? ¿Y a qué nos referimos con daño severo? Estas son, digamos, que las tres fuentes de discordia en la protección del medio ambiente. Lo mismo podemos ver en el próximo párrafo de este mismo artículo, que care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage. Esto incluye la prohibición de ciertos medios y métodos de uso de la fuerza, ciertos medios y métodos de combate.
No lo abordaremos aquí a profundidad, como les comentaba, la fuente de discordia es esto, cómo definir widespread, cómo definir long term y cómo definir severe. Podemos pensar en un par de ejemplos. Uno famoso es la destrucción del bombardeo de las plantas de petróleo en Kuwait durante la invasión de Saddam Hussein de Irak a Kuwait, y el debate giraba en torno de si el daño que se causó por el derrame de todo este petróleo al mar era lo suficientemente generalizado, de largo plazo y severo. ¿De acuerdo? No nos adentraremos muy a fondo. El punto, y porque me fui sobre una tangente, es que los medios y métodos de combate están regulados para proteger en ciertos casos a los combatientes mismos, en ciertos casos a objetos civiles y a la población civil, y en ciertos casos al medio ambiente. Y todo esto se resume en que el uso de la fuerza, incluso en una guerra, no es ilimitado. Y esto es lo que veíamos desde la primera clase. No, en la guerra y en el amor no todo se vale. Los medios y métodos, existen ciertas directrices que los limitan. Ahora, lo importante es entender cuándo puedes hacer uso de qué método y cuándo no. Esto queda claro en las reglas específicas de medios y métodos de combate. Existen reglas específicas, sobre todo en el protocolo 1 adicional, que nos dicen qué medios y qué métodos podemos emplear en dado caso. Sin embargo, si entendemos los principios generales de los cuales se desprenden estas reglas específicas, podemos intuir muchas de ellas. Conocemos el de necesidad, que en medios y métodos se traduce, la terminología que se emplea mucho es de sufrimiento innecesario. No puedes emplear armas o métodos de guerra que causen sufrimiento innecesario, sufrimiento superfluo. Proporcionalidad y distinción, que también se traduce en medios y métodos a indiscriminación. No puedes hacer uso de medios, de armas y de métodos, estrategias, estratagemas, tácticas, que no puedan discriminar, que sean incapaces de discriminar entre combatiente y no combatiente, o entre objeto civil y objetivo militar. Entonces, vamos a ver a fondo estos principios generales para después adentrarnos en las reglas específicas. El primer principio general del derecho internacional humanitario es el de necesidad, que se menciona ad infinitum, ad nauseam, y sin embargo nunca se define de forma explícita. Podemos ver el ejemplo del artículo 33 del Convenio 1 de Ginebra, que nos dice que está prohibido el uso de establecimientos médicos o material médico para fines bélicos, y después nos dice que se puede hacer una excepción cuando los comandantes en el campo de batalla hagan uso de ellos en caso de urgencia militar necesaria. Urgent Military Necessity, o necesidad militar urgente, perdón, sería la traducción literal. Provisto que cumplan con ciertas precauciones, como enviar a los heridos y enfermos a otro lado. De todas formas, aquí está haciendo una restricción muy clara de protecciones a heridos, a civiles, y de qué se puede hacer o no con la infraestructura médica, y la está restringiendo, la hace contingente a casos de necesidad militar urgente. Aquí la pregunta que surge es: ¿cuándo puede un comandante decir que es un caso de necesidad militar urgente? Y esto no queda tan claro, no está tan claramente definido. El Código de Liber, que como sabemos es el primer documento moderno que reúne las disposiciones del derecho internacional humanitario en un solo manual, que después sería acatado por muchos distintos países, aunque su propósito original fue solo regular la guerra civil en Estados Unidos. Nos introduce el Código de Liber este principio de necesidad, extrapolándolo de muchas fuentes del derecho históricas, muchos códigos de uso de la fuerza, tanto antiguos como de distintas religiones y civilizaciones. Y Liber lo que nos dice es que la necesidad militar admite la destrucción de vidas, etcétera, etcétera, siempre y cuando sea necesaria. Military necessity nos dice la necesidad militar no admite actos de crueldad. En pocas palabras, la crueldad siempre es superflua. Cualquier cosa, prácticamente por definición, cualquier cosa que definimos como cruel, cualquier cosa que denominamos como cruel,
es porque no es necesaria. Es porque pudiste haber conseguido el mismo objetivo, pudiste haber acometido el mismo propósito sin haber hecho ese daño. Entonces nos lo dice de una forma muy clara, y esto se traduce en el protocolo 1 adicional a que los medios y métodos de guerra que podemos usar, nos dice las armas, proyectiles, material y métodos que podemos usar no pueden causar una injuria superflua o un sufrimiento innecesario. Nos dice el protocolo 1 adicional en el artículo 35, párrafo 2, it is prohibited to employ weapons, projectiles, and materials and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering. Es una traducción de lo que el Código de Liber llamaba crueldad. ¿De acuerdo? It is especially forbidden to employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering. Otra vez nos está diciendo que cuando hablamos de medios y métodos de combate, ¿qué es lo necesario? Lo necesario es lo que se necesita, de la redundancia, para acometer, para conseguir un objetivo militar. Sin embargo, todo lo que no sea necesario y cause daño, cause injuria, cause heridas a el contrincante es superfluo. Y entonces, en medios y métodos de combate, el principio de una sociedad se traduce a sufrimiento innecesario. No puedes emplear armas ni métodos de combate que causen sufrimiento innecesario. También nos dice Army Regulation, que es un documento, un manual militar de Estados Unidos, que in determining whether a weapon causes superfluous injury, a balancing test is applied between the force dictated by military necessity to achieve a legitimate objective vis-a-vis injury that may be considered superfluous to the achievement of the objective. En pocas palabras, nos está diciendo que tenemos una balanza con dos elementos, con un elemento de cada lado. De un lado, tenemos el objetivo militar, el uso de la fuerza necesario para conseguirlo, y del otro lado, tenemos el daño que estamos causando. Lo que nos está diciendo es que para definir sufrimiento innecesario, los medios y métodos que estamos empleando no pueden generar ningún daño superior a lo necesario para la consecución del objetivo militar, que es lo necesario, que lo que dicta la necesidad militar. Tal vez no vale la pena incurrir en esta digresión, pero es importante mencionar que el término de necesidad militar tiene una acepción un tanto hiperbólica, es decir, exagerada, cuando se entiende como necesidad. No son los medios y métodos estrictamente necesarios para conseguir el objetivo militar, pero son los medios y métodos que, de no emplearlos, reducirían dramáticamente la probabilidad de acometer el objetivo. ¿De acuerdo? Es más bien una probabilidad exagerada, a la cual llamamos necesidad, que una necesidad in stricto sensu, ¿no? En sentido estricto. Entonces, pero eso es un paréntesis. El punto es que nos habla este manual militar de un balancing test entre la fuerza que necesito emplear y la injuria que voy a causar. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma por la Corte Internacional de Justicia, a harm greater than that avoidable to achieve legitimate military objectives. Si de un lado tengo un daño superior al que necesitaba para conseguir el mismo objetivo, entonces está desbalanceado, tengo más daño de lo que necesitaba para el objetivo militar, y en ese caso es sufrimiento innecesario. ¿De acuerdo? El siguiente principio general que regula el uso de medios y métodos de combate es el de proporcionalidad, y es algo que hemos visto hasta el cansancio, y sin embargo que no hemos definido en concreto hasta ahora, porque estaba esperando este momento para citar el artículo 51 del protocolo 1 adicional, que nos dice que un ataque es desproporcionado cuando el daño a civiles es excesivo con relación a la ventaja militar concreta y directa que se anticipa de la operación. Disproportionate harm to civilians when it is excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.
Esta es pregunta de examen. Esta es la fórmula, es la receta de proporcionalidad. Y en tan solo 3 renglones, en tan solo un enunciado, nos está resumiendo conceptos muy complejos. Nos está diciendo de entrada que todo operativo militar tiene una ventaja militar anticipada. Detrás de toda operación tienes que ser capaz de decir cuál va a ser la ventaja militar concreta y directa que anticipas. Entonces, si tienes, por ejemplo, una planta eléctrica, por dar un ejemplo, y la quieres destruir porque la delimitas, la defines como un objetivo militar por su propósito, ubicación, uso o naturaleza, según lo que aprendimos en el video anterior, así se define un objetivo militar. Entonces, lo definiste como un objetivo militar, lo quieres destruir, neutralizar, bloquear, etc., tienes que anticipar una ventaja militar concreta y directa. ¿Cómo me va a ayudar esto a conseguir una ventaja sobre mi contrincante? ¿De acuerdo? En pocas palabras, nos está diciendo que podemos definir una ventaja militar concreta y directa de cada operación y que puedo determinar si el daño que estoy haciendo a civiles es desproporcional con relación a este daño concreto y directo, a esta ventaja concreta y directa, perdón. Si la planta eléctrica tiene un alto valor militar, puedo tal vez justificar la muerte de unos cuantos civiles. ¿Cuántos? No lo sé. La fórmula no es una fórmula tal cual, no puedes sustituir una X y obtener una Y, pero sí es una receta que se puede emplear y, si no manipular, utilizar para argumentar que cierta acción fue justificada. Es decir, esto es lo que un abogado defendiendo ante la Corte Penal Internacional, por ejemplo, el uso de la fuerza en una dada operación, tendría que aludir, tendría que demostrar que la ventaja militar que se esperaba con certeza, o con cierto grado de certeza, de la operación, justificaba el daño colateral en el que se iba a incurrir. Y tiene que justificarlo diciendo que esta ventaja militar concreta y directa no era excesiva, el daño, no era excesivo con relación a esta ventaja militar concreta y directa. Si tienes un objetivo militar de un valor más bajo, no sé, se me ocurre solo la destrucción de un tanque, y rodeando este tanque hay 5 civiles, hay 10 civiles, es mucho más difícil justificar que el daño colateral en que se incurrió no fue excesivo con relación a la ventaja militar concreta y directa, porque tendrías que conjurar una historia muy convincente de que ese tanque militar representaba una ventaja tan abrumadora. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que recordar esta fórmula. De nuevo, no uso el término fórmula en su acepción matemática, por supuesto que no existe tal cosa, pero sí recordar que proporcionalidad es el uso de la fuerza que no sea excesivo con relación a la ventaja militar concreta y directa que supone la operación, que anticipas de una operación militar. También nos lo dice el Estatuto de Roma en su artículo 8. Como saben, el artículo 8 del Estatuto de Roma delimita más bien explicita los crímenes de guerra que puede llevar a la Corte, que se pueden llevar a la Corte Penal Internacional. Y nos dice el artículo 8 en su párrafo 2: intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilian or damage to civilian objects or widespread long-term and severe damage to the natural environment, which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated. Nos repite la misma receta. Clearly excessive, cuando sea claramente excesivo con relación a la ventaja militar directa y concreta. Existen muchas nociones detrás de el principio de proporcionalidad, y creo que vale la pena hacer una digresión un tanto filosófica de cuáles son las raíces, digamos, cuáles son las fuentes morales que dan nacimiento al principio de proporcionalidad en derecho internacional humanitario. El principio de proporcionalidad no fue conjurado de la nada, sino que responde a toda una tradición de pensamiento, de ética,
que nos da una respuesta a ciertos dilemas con respecto al uso de la fuerza. Y esta escuela de pensamiento, digamos esta corriente filosófica, se resume en la doctrina del doble efecto, que es de Santo Tomás, que ustedes como estudiantes de la Universidad Panamericana deben de conocer bien el trabajo de Santo Tomás. Santo Tomás desarrolla esta doctrina del doble efecto cuando escribe acerca de guerras justas, también escribe acerca del uso de la fuerza justo. Y él se encuentra con este dilema que intenta resolver. Cuando tienes una guerra justa, a su parecer, a nuestro parecer, toda guerra justa se pierde la importancia de esa pregunta una vez que estamos en jus in bello, en derecho internacional humanitario. Ya no nos hacemos preguntas de jus ad bellum, ya no nos importa quién fue el agresor y quién no, pero asumimos que dentro de una guerra como tal clasificada, es decir, dentro de un conflicto armado, existen objetivos militares legítimos, y esos objetivos militares legítimos no son la destrucción, más bien, de esos objetivos militares legítimos no significan un mal en sí mismo. De hecho, es un efecto deseable el destruir un objetivo militar legítimo, sujeto que ya estamos en una guerra, por supuesto. Sin embargo, existen dos efectos, ergo la doctrina del doble efecto. Existe el efecto deseable, o el efecto bueno, por así decirlo, que es la destrucción de un objetivo militar legítimo, y el efecto perverso, que es el daño a civiles o a la propiedad civil. Lo que nos dice el principio de proporcionalidad es que tiene que existir una manera para que puedas determinar cuándo puedes perseguir el objetivo legítimo, el objetivo bueno, entre comillas, e incurrir en un pequeño costo o en un costo que en relación al objetivo es aceptable, cuando este costo implica un daño a civiles o a inocentes. Es decir, ¿cómo determinar cuándo puedo perseguir un objetivo militar sabiendo que voy a incurrir en daños a terceros? Y nos propone Santo Tomás estos 4 axiomas. Primero nos dice que tienes un acto que, si lo consideras por sí solo, no es en sí mismo malo. Ese acto es la destrucción pensemos en la planta eléctrica, de un objetivo militar legítimo, ¿no? O en una fábrica de armas. Eso es un objetivo militar legítimo. En sí mismo, destruirlo, si solo piensas en eso, si no te pones a pensar si hay civiles o si no, no es un acto malo, sujeto que estamos en guerra. Segundo axioma, el agente tiene buena intención, prevé el daño colateral, pero no es objetivo. Entonces el segundo axioma es que preveo que puede haber civiles en la fábrica de armas, puedo entender o puedo suponer que hay civiles en la fábrica de armas, y sin embargo, mi intención no es matar a esos civiles, mi intención es destruir la fábrica de armas, que según el primer axioma, en sí mismo no es un acto perverso. En sí mismo la destrucción de una fábrica de armas es la destrucción de un objetivo militar legítimo. ¿De acuerdo? Ahora, sé que es un objetivo militar legítimo, mi intención es solo destruir ese objetivo militar legítimo, no el daño colateral, pero preveo que hay un daño colateral. Tercer axioma, no hay forma de conseguir el bien sin los efectos dañinos. No hay forma de destruir la fábrica de armas sin incurrir en el daño colateral que significa. ¿De acuerdo? Es decir, sin incurrir en la muerte de los civiles que trabajan en esa fábrica o los guardias de seguridad en la noche, por ejemplo. Si pudiera destruir la fábrica sin incurrir en ese daño, entonces ya no cumpliría con la doctrina del doble efecto y ya no sería proporcional. Y los efectos dañinos no son proporcionales al bien en cuestión. Entonces, ya sé que el bien en cuestión es un objetivo militar legítimo, ya sé que mi intención es destruir ese objetivo militar legítimo y no los daños colaterales, pero los preveo. No existe forma de destruir el objetivo militar legítimo sin incurrir en esos daños, en ese efecto perverso. Y, por último, esos daños no son claramente excesivos con relación al objetivo militar. Todo esto lo resume el artículo 51 del Protocolo Adicional 1. Nos dice
que es desproporcionado cualquier daño que sea excesivo con relación a la ventaja militar concreta y directa. Esa ventaja militar concreta y directa es, digamos, el efecto benigno, el daño es el efecto maligno. La doctrina del doble efecto nos está diciendo exactamente eso. Si no puedes conseguir el efecto benigno sin incurrir en el efecto dañino, en el efecto maligno, y si tu intención es solo el efecto benigno y no el efecto maligno, entonces asegúrate de que el efecto benigno sea claramente superior al efecto maligno. O, en otras palabras, que el efecto maligno no sea claramente excesivo con relación al efecto benigno. Ese es el principio de proporcionalidad y ese es, digamos, su fundación filosófica, que se remonta, como les decía, hasta Santo Tomás, quien escribió, como saben, mucho acerca de la guerra justa. Muchos de ustedes seguramente conocen este famoso dilema, se conoce como el trolley problem. Y el trolley problem es famoso porque es un ejercicio filosófico, es un experimento mental, un thought experiment le llaman en inglés, que pone en contraposición la ética kantiana, una moral kantiana, y la moral utilitarista, ¿no? Las dos escuelas de filosofía que se oponen en que la moral kantiana establece el deber por el deber en sí mismo y nos obliga a preguntarnos si toda decisión que tomáramos y acción que cometiéramos fuera elevada a ley universal, preguntarnos si tendría el efecto deseado o no. Entonces, esto le llama el imperativo categórico, ¿no? Actúa de tal forma que tu acción pueda ser elevada a la categoría de una ley universal. El utilitarismo, en contradisposición, nos dice que una acción es justificable, es ética, si prevé un mayor beneficio de lo que prevé un costo. Es prácticamente un cálculo de utilidad. Va a brindar más bienestar, va a brindar más placer de lo que va a brindar daño, de lo que va a brindar sufrimiento. Entonces el trolley problem también es un muy buen ejemplo para aproximar la doctrina del doble efecto. Un trenecito, un trolley, se dirige hacia 5 personas. Es inevitable que mate a 5 personas a menos de que tú tires de esta palanca y la redirijas para que se vaya sobre el riel que va a matar a solo una persona. La respuesta clásica kantiana sería que tú tienes un deber, una máxima por no matar y por consecuencia no debes de hacer nada al respecto. ¿De acuerdo? El utilitarista, sin embargo, te diría que es mucho mejor que muera solo una persona a que mueran 5 personas. Y no importa si existe un deber dictado por una deidad o por el imperativo categórico, lo único que importa es el cálculo que puedes realizar de qué va a brindar más bienestar y menos sufrimiento. En este caso, para muchos puede ser relativamente sencillo, no, claramente jalo de la palanca, pero el trolley problem y estos thought experiments, estos experimentos filosóficos, se vuelven mucho más complejos cuando les vas agregando variables. Hay todo un libro de un señor que se llama Edmonds de Harvard que se llama Would You Kill the Fat Man, que son una serie de todo este tipo de experimentos en donde, por ejemplo, una versión distinta del mismo trolley problem es que el tren no se dirige hacia matar a 5 personas y puedes jalar una palanca, sino que se dirige a matar 5 personas y tú puedes empujar a alguien de un puente asumiendo que tienes la certeza de que esa persona va a frenar el tren y solo va a morir esa persona y no las 5. Y es mucho más común que en este segundo escenario la gente diga no, yo no lo empujaría. La única diferencia, por supuesto, es una física, casi una reacción biológica distinta de empujar a alguien versus jalar una palanca, que hace que la gente cambie de parecer. Pero el punto de todo esto es que no existe una respuesta correcta y es un verdadero dilema. La doctrina del doble efecto tiene su propia forma de ver las cosas. La doctrina del doble efecto en este caso te diría, si jalo la palanca, estoy matando a una persona.
pero mi objetivo no era matar a esa persona. Mi objetivo era salvar a esas 5. Podríamos sustituir esas 5 personas por el objetivo militar legítimo, ¿de acuerdo? Y podría decir, al jalar yo la palanca, estoy incurriendo en un daño previsible, porque preveo que voy a matar a alguien, pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo es salvar a esas 5 personas, que es el segundo axioma, ¿de acuerdo? Mi objetivo es la buena intención, pero preveo el daño colateral, el cual no es mi intención. El acto en sí mismo, jalar la palanca, no es dañino, porque mi objetivo es salvar a esas 5 personas, ¿de acuerdo? El tercer axioma es que no puedo conseguir ese objetivo si no incurro en el daño. En este experimento filosófico, en este ejercicio de imaginación, tenemos que suponer que no hay forma de salvar esas 5 sin matar a esa una persona. En el escenario ideal se podría desatar a esa persona y salir ilesa, y saldríamos contentos, porque nunca fue nuestro objetivo matar a esa persona. Y por último, no es desproporcional el daño con relación al beneficio, porque tengo de un lado a una persona y del otro lado a 5, ¿de acuerdo? Entonces, en la doctrina del doble efecto de Santo Tomás nos da una muy buena explicación de cómo se podría resolver este dilema filosófico, y está mucho más empatado en este caso con el utilitarismo que con una deontología kantiana. Sin embargo, no confundamos doctrina del doble efecto con utilitarismo, porque no es el caso. Hay distinciones mucho más complejas, pero el punto es que el trolley problem sirve para ilustrar la doctrina del doble efecto, que a su vez es el fundamento del principio de proporcionalidad en derecho internacional humanitario, ¿de acuerdo? Cabe hacer el paréntesis de que me hubiera encantado discutir esto con ustedes y el trolley problem, las circunstancias no lo permiten, pero esa es la digresión filosófica que quería que empleáramos para que entendiéramos el principio de proporcionalidad y recordar cómo lo define el artículo 51 del protocolo adicional 1, porque esa es pregunta de examen. Es desproporcional todo aquel daño a civiles o propiedad civil que sea excesivo con relación a la ventaja militar concreta y directa que supone la operación. ¿De acuerdo? Ahora, el último principio general es el de distinción. Sabemos distinguir entre combatientes y no combatientes, entre objetivos militares y objetos civiles. Cuando hablamos de medios y métodos de combate, nos dice el protocolo adicional 1 que no puedes emplear ataques indiscriminados. Así como el principio de necesidad en medios y métodos de combate se traduce en el principio de sufrimiento innecesario, de que no puedes, está prohibido el sufrimiento innecesario, de la misma forma, el principio de distinción se traduce en la prohibición de medios y métodos de ataque indiscriminados. Es decir, solo puedes emplear métodos y medios de ataque que sean capaces de discriminar a un civil de un combatiente, y que sean capaces de ser dirigidos específicamente a un objetivo militar. Si un medio o método no puede ser dirigido específicamente a un objetivo militar, entonces es ilegal. Y esto es lo que les mencionaba. Si entendemos estos principios, ahorita vamos a ver las reglas específicas, pero podemos intuir muchas de estas reglas específicas. Por ejemplo, la prohibición de minas antipersonales. Ahora nos podemos preguntar por qué están prohibidas las minas las minas antipersonales. Bueno, porque no son capaces de discriminar entre combatiente y no combatiente. Porque una vez que plantas esas minas, la puede bien pisar un niño jugando fútbol en Afganistán o un talibán. Entonces, por consecuencia, es indiscriminado. El párrafo C nos dice: those which employ a method or means of combat, the effect of which cannot be limited as required by this protocol, and consequently, in each such case, of a nature to strike military objectives and civilian objects without distinction. Es prohibido cualquier medio o método que por su naturaleza no sea capaz de acometer en contra de objetivos militares sin distinción. Que no sea capaz de acometer
daños sin distinción entre objetivos militares y objetos civiles o civiles. El párrafo 5 de este mismo artículo, que es el artículo 51 del protocolo 1 adicional, importantísimo este artículo, como ya se habrán dado cuenta hasta ahorita, nos da un par de ejemplos y nos delimita casos específicos. Por ejemplo, es indiscriminado cualquier bombardeo que trate como un único objetivo militar a un número claramente separado de objetivos militares en una ciudad, pueblo o aldea, cuando estos lugares contienen una concentración importante de civiles o objetos civiles. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es que no puedes definir una ciudad entera como un objetivo militar. Eso sería indiscriminado. Si tienes muchos objetivos militares dentro de una ciudad, dentro de Londres, digamos, en la famosa batalla de Londres entre la Luftwaffe, ¿no? Las fuerzas aéreas alemanas y el Royal Air Force, la RAF, las fuerzas aéreas británicas. El protocolo adicional 1, como saben, bueno, al igual que los convenios de Ginebra, vienen después de la Segunda Guerra Mundial, los protocolos hasta 1977, pero lo que nos está diciendo es que los alemanes habían definido a Londres como un objetivo militar y eso no puede ser el caso. Cuando hablas de bombardeos, cada objetivo militar se debe de tratar por separado. Cuando hay una concentración grave de civiles, no puedes tratarlo todo como un cúmulo en un solo objetivo militar, ¿de acuerdo? El párrafo B nos dice el subpárrafo B del párrafo 5 nos dice: an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated. Es decir, nos repite la fórmula de proporcionalidad. Creo que debe de quedar claro este principio. Hasta ahora es muy interesante, como lo pueden constatar. ¿Y qué estamos viendo aquí? Bueno, como un principio general adicional, podríamos considerar las precauciones de combate o las precauciones en ataque, lo cual nos quiere decir que durante cada operación tenemos que tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque, con el objetivo de evitar y en todo caso minimizar cualquier pérdida de vida incidental o daño a objetos civiles incidentales. En otras palabras, este principio general nos está diciendo que a la hora de elegir el medio o método de combate, tenemos que tomar en cuenta no solo lo que va a ser proporcional, pero de ser posible que pudiéramos minimizar el daño a civiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puedes ya haber cumplido con el criterio de proporcionalidad y sin embargo podrías tomar ciertas precauciones para reducir un poco más el daño a civiles. Por ejemplo, el caso de la fábrica de armas. Hay 10 civiles trabajando en esa fábrica de noche. La puedes bombardear y eliminar a los 10 civiles y probablemente cumplirías con el criterio de proporcionalidad según la doctrina del doble efecto, porque tienes un objetivo militar legítimo, que es la destrucción de la fábrica de armas. Tu objetivo es ese y no matar a los civiles, pero no puedes conseguirlo sin matar a los civiles. ¿Cumplirías con proporcionalidad si bombardeas la fábrica de armas? Sin duda. Lo que nos está diciendo el protocolo 1, artículo 7, es que si pudieras emplear otro medio o método de combate que minimizara esta pérdida de civiles, en ese caso estarías cumpliendo con el principio de precauciones de ataque o precauciones en combate. En pocas palabras, estarías minimizando el daño a civiles, por ejemplo, empleando un misil con un misil de precisión dirigido por GPS, o incluso llevando a cabo una operación terrestre. Existen ejemplos muy interesantes y por un segundo tal vez dejemos de poner atención a la presentación. La voy a hacer chiquita para que no le pongamos atención. Existen ejemplos interesantes que Michael Walzer trata en su libro de
Just and Unjust Wars, que se publicó antes de los protocolos adicionales, antes del 77. Pero es un locus classicus, es una obra clásica de tanto Jus ad bellum como Jus in bello. Y lo que nos dice Walzer es que, en efecto, el principio de la doctrina del doble efecto no basta, porque la doctrina del doble efecto no te dice que tienes que incurrir en el menor daño posible, solo te dice en el daño proporcional a la ventaja militar, ¿de acuerdo? Y Walzer nos da dos ejemplos muy claros. Uno es el de la planta de agua pesada en Vemork, en Noruega, y otro es el del bombardeo de Normandía, ambos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ambos casos se tomaron precauciones más allá de lo que exigía la proporcionalidad, más allá de lo que exigía la doctrina del doble efecto. El caso de Vemork, la fábrica de agua pesada era el intento nazi, el intento del Tercer Reich por tener armas nucleares, separando partículas de hidrógeno, etcétera. No conozco los detalles. El punto es que en Noruega tenían esta fábrica en una provincia o aldea de Vemork, en la que trabajaban muchos noruegos, civiles noruegos, muchos en contra de su voluntad. El ejército británico, los Special Forces, las fuerzas especiales británicas, de la mano de un comando noruego de resistencia noruega, quisieron eliminar este objetivo militar, que a todas luces es un objetivo militar legítimo, y no solo legítimo, sino de altísimo valor, porque ahí se llevaba el proyecto científico de mayor importancia para el desarrollo de armas nucleares por parte del régimen nazi. Se estimaba que hubieran alrededor de 30 y tantos, 40 civiles en esta planta de agua pesada, y una de las opciones era bombardearla. El comando de noruegos prefirió llevar a cabo operaciones terrestres de combate, en la primera de las cuales murieron como 32, entre 32 y 34, creo que 32 de estos comandos. Y sin embargo, hubiera sido completamente legal desde un punto de vista de proporcionalidad de la doctrina del doble efecto el haber bombardeado. Ellos se pusieron en un mucho mayor riesgo para utilizar otro método de combate. En vez de bombardeo aéreo, optaron por infiltrarse en la planta. La respuesta de Walzer es que, como soldados, no debían de solo asegurarse de que el daño fuera menor a la ventaja militar, que lo hubiera sido en el bombardeo, sino que además deberían de exagerar, deberían de aumentar su riesgo, aumentar el riesgo y disminuir dentro de lo posible la probabilidad de éxito de la operación, con tal de reducir al mínimo posible el daño a civiles. Esto, se darán cuenta, va más allá de la doctrina del doble efecto, y es, digamos, un quinto axioma que agrega Walzer y que se ve un poco en este último principio general del protocolo 1 adicional, en el que nos dice tenemos que tomar las precauciones tales que evitemos, que minimicemos el daño a civiles, ¿de acuerdo? El otro caso es el ejemplo de Normandía. El Tercer Reich ocupó el norte de Francia, Normandía, Le Havre, ¿no? Etcétera. Y la resistencia francesa sobrevolaba y bombardeaba regiones de Normandía para eliminar objetivos militares legítimos en la región. Y los testimonios de los miembros de la resistencia detallan que en realidad volaban a altitudes mucho más bajas de lo que lo hubieran hecho en otras operaciones militares. ¿Por qué? Porque querían minimizar el daño, querían atacar con mayor precisión. Mientras más alto volaras, menos control tenías sobre la ubicación exacta en la que caería la bomba, y por consecuencia estarías incurriendo en daños a civiles importantes. ¿Cuál es el denominador común de ambos casos? El denominador común de ambos casos es que en ambas situaciones eran soldados protegiendo a civiles connacionales. Es decir, era la resistencia francesa tratando de no matar a civiles franceses en territorio ocupado de Normandía, y eran comandos noruegos tratando de no matar a civiles noruegos trabajando en la fábrica de agua pesada en Vemork. Sin embargo, en teoría, la jerarquía de derechos que protege a civiles en
el uso de la fuerza no debería de no debería de estar sujeta o de ser contingente a afiliaciones políticas. De todas formas, son casos muy interesantes y que usa Walser para agregar este quinto elemento a la doctrina del doble efecto. ¿De acuerdo? Esa es otra pequeña digresión filosófica. Quiero ver. No. Ok. Dejé el libro en otra parte. No sé dónde está. Les quería enseñar ese libro. Búsquenlo. Just and Unjust Wars de Michael Walser. No se van a arrepentir. Es una obra de arte. Y con eso terminamos los principios generales de el derecho internacional humanitario en la elección de medios y métodos de combate. ¿De acuerdo? Llevamos casi una hora de video. Creo que lo dejaremos aquí y les mandaré durante la semana un segundo video con las reglas específicas en la protección de medios y métodos de combate para no hacerlo tan tedioso. También me gustaría que en 2 semanas, hoy estamos a 29 de marzo, me gustaría que en 2 semanas tuviéramos exámenes orales vía Zoom. Yo creo que esta crisis que vivimos, la coyuntura del COVID, durará más de lo que espera la universidad, que espera que regresemos a clases a mediados de abril. No creo que suceda. Y de no ser el caso, en 2 semanas estaremos teniendo exámenes. Les voy a enviar un correo para que se apunten en una lista de horarios. Y voy a estar acompañado de 1 o 2 sinodales y les haremos preguntas del material. Va a estar todo lo dicho en clase, todo lo dicho en estos videos. Y como saben, no todo está en las presentaciones. Les deseo mucha salud a ustedes y a sus familiares y les enviaré un segundo video pronto. En las próximas clases veremos las reglas específicas, ya que conocemos los principios generales. Ahora veamos cuáles son los medios y métodos específicos permitidos y prohibidos. Saludos.